Me desperté porque nuestro reactor de energía, una estrella de clase G2 que habíamos estado explotando durante los últimos 20 años, de repente empezó a gritar. En serio, a gritar, y en todas las frecuencias al mismo tiempo. Radio, ondas gravitacionales, incluso el flujo de neutrinos se volvió una especie de código Morse. Yo era el operador de guardia en la estación Helios 7, flotando a 300.000 kilómetros de la fotosfera, tomando café sintético y pensando que en una semana tendría vacaciones, cuando todos los sensores se volvieron locos a la vez. La temperatura del núcleo de la estrella subió 4 millones de grados en un segundo. Las líneas magnéticas se retorcieron en una trenza y algo enorme y luminoso comenzó a salir de la corona. Algo que definitivamente no era una protuberancia solar. Mi primera idea fue completamente estúpida. ¿Y si la estrella estaba embarazada y tenía contracciones? La segunda fue peor, cuando esa cosa se dio la vuelta y entendí que tenía ojos, enormes, del tamaño de la luna, hechos de pura plasma, y me estaban mirando directamente. La estación empezó a temblar como si hubiéramos caído en una licuadora. Las alarmas de emergencia rugieron con toda su fuerza y una voz irrumpió en mi casco. Antigua como el mismo universo, pero increíblemente molesta, como la de un vecino al que despiertan a las 3 de la mañana con obras. Hablaba en un idioma que nunca había oído, pero de alguna manera cada palabra se imprimía directamente en mi mente, sin pasar por los oídos. Se presentaron como los arquitectos solares. Dijeron que habían dormido dentro de la estrella durante los últimos 3 millones de años, y que nosotros, los humanos, con nuestras tontas bombas de energía, los habíamos despertado antes de tiempo. Y lo mejor vino después. Resultó que todas las estrellas en un radio de 1000 años luz eran su propiedad, sus templos sagrados, sus hogares, y que durante los últimos 200 años habíamos estado irrumpiendo en sus dormitorios y robando electricidad. Imaginen despertarse y encontrar un grupo de hormigas con un taladro perforándote un costado para poner un popote. Más o menos así nos veían ellos. El arquitecto dijo que la humanidad tenía 100 días terrestres para retirarse de todas sus estrellas, o empezarían a expulsarnos por la fuerza, y por el tamaño de la criatura de plasma que flotaba frente a mí, estaba claro que tenían con qué hacerlo. Intenté comunicarme con la Tierra, pero la señal fallaba. Su despertar había creado algún tipo de interferencia. Cuando por fin logré establecer contacto, comprendí que el problema no era solo nuestro. Desde los 10 principales sectores energéticos de la galaxia llegaban mensajes idénticos. Los arquitectos se estaban despertando en todas partes al mismo tiempo, como si alguien hubiera encendido un reloj despertador galáctico. El mando al principio pensó que era una alucinación masiva o un virus en los sistemas, pero cuando la primera estación del sector alfa simplemente se evaporó, quiero decir, literalmente se convirtió en una nube de metal ionizado en 3 segundos, todos entendieron que las bromas habían terminado. Los arquitectos comenzaron a demostrar su poder. Materializaban de la plasma estelar criaturas enormes, parecidas a dragones de viejos mitos, pero hechas de pura luz y magma. Estas bestias atravesaban nuestros escudos como si fueran mantequilla, nadaban dentro de las estrellas con la misma facilidad con que nosotros lo hacemos en el agua, y emitían tal calor que nuestros sensores se negaban a mostrar números. Yo flotaba allí, en mi lata metálica, mirando a un titán de plasma del tamaño de un planeta pequeño y pensando solo en una cosa. Mis vacaciones estaban completamente arruinadas. Lo peor fue que los arquitectos tenían razón, y en el fondo yo lo sabía. En realidad habíamos llegado,
insertado nuestras tuberías en sus estrellas y comenzado a extraer energía sin detenernos a pensar si acaso alguien vivía allí. La típica historia humana. Primero tomamos, luego pensamos, y después nos sorprendemos de que todos estén enojados con nosotros. Cuando evacuaron la estación y nos alejábamos de la estrella, me giré y vi decenas de esas criaturas de plasma girando a su alrededor como si la protegieran. Se movían con una gracia extraña, casi con ternura, y de pronto pensé, ¿y si para ellos las estrellas no eran solo reactores ni hogares, sino algo más? ¿Y si todo este tiempo habíamos estado robando la energía de seres vivos sin darnos cuenta? Esa idea me persiguió todo el camino de regreso a la Tierra, y cuando escuché a los generales planear la guerra, a los políticos gritar sobre nuestro derecho a la energía, no pude deshacerme de la sensación de que estábamos a punto de cometer el mayor error en la historia de la humanidad. Una semana después del ultimátum de los arquitectos, me encontré en una reunión de emergencia del Consejo Interestelar, y el ambiente allí era como estar sentada sobre un barril de pólvora con la mecha encendida. A mí, Marina Solovey, xenoarqueóloga, me convocaron como experta en civilizaciones antiguas, aunque normalmente mis informes sobre fragmentos y ruinas solo interesaban a 3 colegas y a un profesor excéntrico. Pero ahora todo era distinto. La sala estaba llena de delegados de todas las colonias, y cada uno gritaba más que el otro. El general Castro, representante de la facción militarista, golpeaba la mesa con el puño y exigía un ataque preventivo inmediato contra las estrellas donde se habían detectado los arquitectos. Su plan era simple como una piedra: lanzar un golpe masivo nuclear y gravitacional antes de que los arquitectos se recuperaran de su despertar. Frente a él estaban los diplomáticos, encabezados por la embajadora Chen, quien insistía en que debíamos negociar y advertía que cualquier agresión provocaría el genocidio de la humanidad. En un rincón, los colonos liderados por el anciano Weber proponían una tercera opción: evacuar de inmediato todas las estaciones energéticas, desarrollar fuentes alternativas de energía y buscar nuevas estrellas deshabitadas en los bordes de la galaxia. Escuchaba todo aquel caos sabiendo que nadie quería oír la verdad que yo había descubierto 3 días antes en los archivos de una civilización ancestral, los precursores, en el planeta Queiron 9. Cuando por fin llegó mi turno de hablar, el silencio llenó la sala. No por respeto, sino porque todos estaban agotados de gritar. Activé el holoproyector y les mostré el hallazgo. Una base de datos de 4.500 millones de años de antigüedad, grabada en soportes cristalinos que habían sobrevivido al nacimiento y la muerte de decenas de civilizaciones. En ella, codificada en estructuras cuánticas, estaba la historia de los arquitectos solares, y lo cambiaba todo por completo. Resultó que las estrellas que habíamos usado como reactores no se habían formado de manera natural. Los arquitectos las habían creado hace miles de millones de años, utilizando tecnologías que no podíamos ni imaginar. Reunían nubes de hidrógeno, iniciaban la fusión termonuclear, equilibraban la gravedad y los campos magnéticos, cultivando estrellas como un agricultor cuida su cosecha. Cada estrella era su creación, su obra de arte, su hijo. Vi esquemas, cálculos e incluso algo que parecía marcadores emocionales grabados en los datos. No solo vivían en las estrellas, las amaban. Cuando terminé la presentación, estalló una verdadera batalla verbal. El general Castro declaró que eso no cambiaba el hecho de que los arquitectos amenazaban nuestra supervivencia, y que si ellos habían creado las estrellas, nosotros teníamos derecho a usarlas, porque habían pasado miles de millones de años y su derecho de propiedad había expirado.
La embajadora Chen respondió que eso equivalía a entrar en la casa de alguien, robar sus reliquias familiares y decir que eran demasiado viejas para pertenecerle a nadie. Weber y sus colonos negaban con la cabeza y repetían que debíamos marcharnos antes de que fuera demasiado tarde, que la galaxia era enorme y encontraríamos otras fuentes de energía. Intenté explicarles que no se trataba solo de derechos de propiedad. Los datos mostraban que los arquitectos no eran simples constructores, sino guardianes que vigilaban el equilibrio galáctico, evitaban colapsos y explosiones de supernovas, y mantenían la vida en miles de millones de planetas. Si comenzábamos una guerra y los destruíamos, correríamos el riesgo de romper un sistema que había funcionado mucho antes de que existiera el primer ser humano. Pero nadie me escuchaba. Cada facción ya había tomado su posición y no pensaba cambiarla. Al final de la sesión, el consejo se había dividido por completo. Un 30% de los delegados votó por la solución militar, un 40% por las negociaciones y el resto apoyó el plan de evacuación. Eso significaba un bloqueo total. No había una decisión unificada, y ahora cada sector podía actuar por su cuenta. Salí de la sala con un nudo en el pecho, comprendiendo que lo que venía no era solo una guerra contra los arquitectos, sino una guerra civil dentro de la humanidad. En el ascensor me alcanzó un joven técnico de la estación Helios 7, el mismo que había visto primero el despertar del arquitecto. Me dijo que creía en mí, que había leído mi informe y entendía lo que habíamos hecho. Luego sacó de su bolsillo un pequeño cristal de memoria y me lo entregó. Contenía las coordenadas de un antiguo templo de los arquitectos en los límites del sistema, del que el mando no sabía nada. Me dijo que si quería comprender realmente quiénes eran los arquitectos y cómo detener la catástrofe que se avecinaba, debía ir allí. Tomé el cristal y en ese instante comprendí que mi tranquila vida de arqueóloga había terminado para siempre. Ahora estaba en el centro mismo de un conflicto que podía destruir todo lo que la humanidad había construido en el último milenio. Las negociaciones fracasaron el día 62 después del ultimátum y me enteré de la peor manera posible, viendo arder el cielo sobre la colonia Nuevo Edén. Estaba allí por trabajo, estudiando artefactos antiguos en el laboratorio de la universidad, cuando todos los comunicadores comenzaron a emitir la señal de alarma al mismo tiempo. Y un segundo después, el campo de defensa planetario se encendió de rojo intenso, señal de que se aproximaba un ataque masivo. Salí corriendo a la calle y vi algo que nunca olvidaré. Nuestra estrella, un tranquilo enano amarillo que nos había iluminado durante 20 años, comenzó a palpitar como un corazón enfermo. Y de su corona empezaron a emerger enormes figuras tejidas de pura luz y fuego. Eran los constructos de combate de los arquitectos y se materializaban directamente de la plasma estelar, apareciendo de la nada como si la propia estrella estuviera dando a luz un ejército. El primero medía lo mismo que una ciudad pequeña, con forma de serpiente alada de 3 cabezas, y cada una de sus escamas irradiaba una temperatura de millones de grados. Giró y se dirigió directamente hacia nuestra estación de defensa Escudo 3, que orbitaba entre el planeta y la estrella, cubierta de torretas y lanzamisiles. La estación abrió fuego primero, y vi miles de proyectiles y rayos de energía impactar contra la serpiente de plasma, pero el efecto fue como escupir en el océano. El constructo ni siquiera se ralentizó. Atravesó nuestro fuego como si no existiera. Luego abrió la boca y lanzó un chorro de plasma estelar concentrado. La temperatura era tal que los escudos defensivos de la estación ni siquiera intentaron resistir.
simplemente se desvanecieron, como el rocío bajo el sol de la mañana. La estación fue partida en 2 en 3 segundos. El metal se convirtió en gas al instante, y donde un momento antes había un enorme complejo militar con 2000 personas, solo quedó una nube en expansión de partículas ionizadas. Me quedé allí, en la superficie del planeta, paralizada, incapaz de aceptar lo que veía. En los canales de noticias empezaron a llegar reportes de otros sectores. Lo mismo estaba ocurriendo en 10 sistemas clave del espacio humano. Los arquitectos habían lanzado un ataque coordinado y entendimos que los 100 días que nos dieron no eran negociaciones. Eran una última advertencia que habíamos ignorado. El segundo constructo emergió de la estrella 1 minuto después del primero y era aún más grande. Un titán humanoide de cientos de kilómetros de altura, con 4 brazos y un rostro hecho de puro fuego blanco. Se dirigió hacia nuestra segunda línea de defensa, donde esperaban los cruceros y destructores de la flota de la comunidad. 20 naves de guerra, cada una del tamaño de una pequeña luna, armadas con la tecnología militar más avanzada. Intentaron usar torpedos gravitacionales que debían generar microagujeros negros para destrozar al enemigo, pero cuando los torpedos alcanzaron al Titán, éste simplemente aplaudió y una onda expansiva de plasma comprimida los barrió como si fueran insectos. Luego extendió la mano hacia el crucero más cercano y cerró el puño. Lo vi en la transmisión en directo desde las pantallas gigantes del centro de la ciudad. Y la nave se dobló en 2 como una lata de conservas. Su reactor explotó, destruyendo otras 3 naves cercanas. Toda la batalla duró 7 minutos, y cuando terminó de nuestra flota en ese sector, no quedó nada salvo escombros y radiación. Los arquitectos ni siquiera parecían esforzarse. Sus constructos se movían con una lentitud inevitable, como un desastre natural imposible de detener. El pánico en el planeta fue inmediato. La gente corría hacia las naves de evacuación, empujándose, gritando, rezando. Algunos simplemente se sentaban en las aceras y lloraban. Intenté llegar al cosmopuerto, pero la multitud era impenetrable y quedé atrapada en el caos mientras los monstruos de plasma sobrevolaban nuestras cabezas, decidiendo si debían destruir el planeta o bastaba con eliminar los objetivos militares. En un momento, uno de los constructos más pequeños, una especie de ave de fuego del tamaño de una montaña, se lanzó en picada y evaporó una base militar en las afueras de la ciudad con un solo toque. La onda expansiva me arrojó al suelo. El calor era tan intenso que el asfalto se derretía a 1 kilómetro del epicentro, y una nube con forma de hongo ascendió hasta la estratosfera. Luego, tan repentinamente como empezó, el ataque se detuvo. Los constructos se quedaron inmóviles en el cielo, y de la estrella llegó un mensaje que todos escuchamos directamente en la mente. La voz era fría y eternamente cansada, y dijo que aquello había sido solo una demostración, que nos quedaban 38 días antes de la purificación final, y que si no nos íbamos por voluntad propia, borrarían cada estación humana, cada nave y cada colonia en los sistemas estelares que les pertenecían. Yacía sobre el pavimento destruido, mirando a los titanes de fuego en el cielo, pensando solo en una cosa. Habíamos perdido esta guerra antes de que empezara, porque estábamos luchando contra seres para los cuales las estrellas eran su hogar, y nosotros no éramos más que insectos que se habían atrevido a morder a un dios. 2 semanas después de la primera masacre, los ingenieros militares lograron lo que parecía imposible: construir naves capaces de sumergirse directamente en las estrellas. Me incorporaron al grupo científico del proyecto Ícaro,
porque mis conocimientos sobre los arquitectos resultaban críticos para comprender cómo sobrevivir en su elemento nativo. Vi el primer prototipo en un astillero secreto del sistema Tantalus. La nave parecía una gota de mercurio de 300 metros de largo, revestida de capas de materia exótica y rodeada de un campo magnético pulsante tan intenso que herramientas y fragmentos metálicos flotaban a su alrededor. La ingeniera principal, una mujer llamada Rachel Kimura, me explicó el principio de funcionamiento. La nave creaba un capullo magnetoplasmático a su alrededor que repelía la materia estelar mientras utilizaba su energía para mantener la protección. En esencia, cuanto más profundo se sumergía en la estrella, más fuerte se volvía su escudo. Era brillante y al mismo tiempo completamente loco, porque la mínima falla significaba la evaporación instantánea de la tripulación a 15 millones de grados. Para pilotar estas naves seleccionaron a los más temerarios de todas las flotas humanas. Personas que no tenían nada que perder, buscadores de adrenalina, excriminales y quienes habían perdido a sus familias en los primeros ataques de los arquitectos. Los llamaron buceadores, y yo estuve presente durante su entrenamiento en la base de entrenamiento del satélite Ganímedes. El comandante del primer escuadrón fue el capitán Marcus Vail, antiguo piloto de cazas que perdió a su esposa e hija cuando los arquitectos evaporaron la estación en el sector de Centauro. Tenía la mirada de alguien que ya estaba muerto por dentro, aunque todavía no lo aceptaba, y cuando hablaba de tácticas de combate dentro de una estrella, su voz sonaba completamente tranquila, como si explicara una receta de cocina en lugar de misiones suicidas. El entrenamiento era brutal. Los pilotos aprendían a orientarse en el caos de los flujos de plasma, donde los sensores normales no funcionaban, donde la gravedad cambiaba de dirección cada segundo y las tormentas magnéticas podían lanzar la nave a miles de kilómetros en un instante. La primera misión de combate tuvo lugar en el sistema Alfa del Lobo, donde los arquitectos habían desplegado 3 de sus leviatanes de plasma. Constructos gigantes que patrullaban la corona de la estrella y destruían cualquier objetivo humano a una distancia de 1 hora luz. Observaba la operación desde el centro de mando, y mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. 5 naves de los buceadores ingresaron en la fotosfera desde ángulos distintos. Sus señales se distorsionaban y desaparecían en las tormentas de plasma, y en las pantallas solo veíamos fragmentos de datos y estática. Luego comenzó lo que podría llamarse la batalla más extraña de la historia humana. Una guerra de guerrillas dentro de un sol vivo. Las naves se ocultaban entre las protuberancias, utilizaban líneas magnéticas como cobertura, atacaban a los leviatanes con ráfagas cortas de arpones de plasma que extraían energía directamente de la estrella y desaparecían en los flujos convectivos antes de que los monstruos pudieran responder. Uno de los leviatanes, una criatura serpentina de 50.000 kilómetros de largo, cayó en la trampa y siguió a la nave del capitán Vail a una zona de inestabilidad, donde el choque de campos magnéticos provocó una explosión que destrozó al constructo. De las 5 naves regresaron 3, pero la misión fue considerada un éxito rotundo. Por primera vez en la guerra destruimos un constructo de combate de los arquitectos y demostramos que podíamos pelear en su territorio. Cuando el capitán Vail salió de la nave, su traje estaba chamuscado, su rostro quemado, y sus ojos brillaban con un destello febril. Dijo que dentro de la estrella había visto cosas indescriptibles, que en el núcleo, donde la temperatura alcanza miles de millones de grados, vivían criaturas que ni siquiera sospechábamos, y que los arquitectos eran solo la punta del iceberg.
Tras eso, los buceadores se convirtieron en leyenda. Se formaron escuadrones en cada sector. Los voluntarios hacían fila para tener la oportunidad de pilotar estas naves féretros, y comenzó una verdadera guerra de guerrillas en las coronas de decenas de estrellas. Aprendimos a golpear a los arquitectos donde se creían invulnerables, a sobrevivir en el infierno y a convertir la propia estrella en nuestro arma. Pero yo sabía que solo estábamos retrasando lo inevitable, porque los arquitectos eran millones, y nuestros héroes locos solo unos cientos, y cada vuelo podía ser el último. El avance ocurrió en el 48º día de la guerra, cuando por fin llegué al antiguo templo de los arquitectos, cuyas coordenadas me había dado un técnico de la estación Helios 7. El templo se encontraba en una luna muerta del sistema de Eridano, en un lugar donde las anomalías gravitacionales hacían que la navegación fuera casi imposible. Por eso nadie lo había descubierto antes. Cuando entré, vi un salón del tamaño de un estadio, cuyas paredes brillaban con millones de diminutos símbolos que cambiaban y palpitaban al ritmo de algún compás invisible. No era una simple inscripción, era un archivo vivo, una memoria cuántica grabada en la propia estructura del espacio-tiempo. Conecté mi decodificador y los datos comenzaron a fluir. Terabytes de información acumulada durante miles de millones de años. Lo que vi en los primeros minutos me hizo caer al suelo, porque mis piernas simplemente cedieron. Los arquitectos no creaban estrellas. Las cultivaban como los jardineros crían árboles, porque las estrellas eran seres vivos. Los datos mostraban el proceso con detalle. Las estrellas jóvenes nacían de nubes de hidrógeno de manera natural, pero eran primitivas, inestables y peligrosas. Los arquitectos acudían a esos soles recién nacidos y comenzaban un largo proceso de cultivo. Ajustaban los campos magnéticos, equilibraban las reacciones de fusión, enseñaban a las estrellas a controlar sus erupciones y protuberancias. Vi registros que parecían manuales de aprendizaje. Cómo una estrella joven aprendía a respirar de manera estable, cómo crecía bajo la supervisión de los arquitectos, cómo en ella despertaba algo parecido a la conciencia. Primitiva, lenta, extendida en el tiempo, pero indudablemente consciente. Las estrellas pensaban en escalas temporales de millones de años. Un solo pensamiento podía durar siglos, pero pensaban, sentían, estaban vivas. Y nosotros, los humanos, durante los últimos 200 años les habíamos clavado bombas de extracción y absorbido su energía vital, matando lentamente a seres conscientes solo por electricidad. Me quedé sentada en ese templo llorando, al comprender la magnitud de lo que habíamos hecho. Los registros mostraban cómo las estrellas se comunicaban con los arquitectos mediante ondas gravitacionales y flujos de neutrinos. Cómo cantaban sus lentas canciones al vacío del cosmos. Cómo se alegraban cuando nacía un planeta en sus sistemas y se entristecían cuando uno moría en una supernova. Los arquitectos no eran dueños de las estrellas, eran sus amigos, sus guardianes, sus pastores en el sentido más noble de la palabra. Cuidaban la salud de las estrellas, las curaban cuando las tormentas magnéticas se descontrolaban, las ayudaban a superar crisis y evitaban colapsos prematuros. Y cuando llegaba el momento y una estrella moría de forma natural, convirtiéndose en supernova o en enana blanca, los arquitectos realizaban una especie de rito funerario. Los últimos datos del archivo mostraban una ceremonia de despedida para una estrella llamada Alderamin, que había vivido 11.000 millones de años y se extinguió rodeada de quienes la cuidaron toda su vida. De inmediato envié esos datos al Consejo, a la comunidad científica, a las redes de noticias, a todos los lugares posibles.
La reacción fue explosiva. La mitad de la humanidad quedó en shock al comprender que habíamos estado cometiendo un genocidio de seres conscientes sin saberlo. Los grupos religiosos proclamaron que estábamos malditos y que debíamos detener de inmediato el uso de energía estelar y pedir perdón a los arquitectos. Los científicos se dividieron en dos bandos. Unos confirmaban mis hallazgos y exigían una moratoria en la extracción de energía. Otros afirmaban que la conciencia de las estrellas era demasiado primitiva para considerarse inteligencia real y que teníamos derecho a utilizarlas, igual que usamos a los animales para alimentarnos. En las calles estallaron protestas y contraprotestas. La gente se enfrentaba, unos pedían paz con los arquitectos, otros gritaban que sin la energía estelar morirían miles de millones, que no había alternativa, que la supervivencia de la humanidad era más importante que la vida de unas esferas de plasma. Miraba esa división y entendía que había abierto la caja de Pandora. Ya no se trataba solo de una guerra por territorio o recursos, sino de una cuestión moral, ética, del propio sentido de quiénes éramos y qué lugar ocupábamos en un universo habitado por inteligencias que ni siquiera sabíamos reconocer. 3 días después de la publicación de mis datos, comenzaron deserciones masivas en la flota, y por primera vez vi cómo la humanidad se desgarraba desde dentro. El primer en desertar fue un destructor entero, el Prometeo, con su tripulación de 800 personas. La capitana Saranguyen salió en directo y declaró que ya no participaría en el genocidio de seres conscientes, que cada disparo contra los arquitectos y sus estrellas pesaba en su conciencia. Le siguieron otros. Escuadrones de buceadores se negaron a cumplir misiones de combate. Pilotos saboteaban sus propias naves. Guarniciones enteras abandonaban sus puestos y se retiraban a sistemas neutrales. El mando militar intentó frenar la ola de deserciones con fusilamientos, pero eso solo empeoró la situación. Cuando en la estación Bastión 12 ejecutaron a 5 recusantes, sus camaradas se amotinaron, tomaron el arsenal y huyeron llevándose 2 fragatas y un depósito de armas. Recibía mensajes de desertores cada día. Me agradecían por haber revelado la verdad. Decían que ya no podían matar sabiendo que sus víctimas eran seres conscientes. Pero la otra mitad del ejército se volvió aún más dura, y al frente estaba el almirante Castro, un hombre que había perdido a 3 hijos en los ataques de los arquitectos y que convirtió su odio en una fría, metódica determinación. Su plan me llegó por casualidad. Uno de mis antiguos alumnos que trabajaba en inteligencia me envió un mensaje cifrado con coordenadas y esquemas de una operación llamada Enclave Ocaso. Castro había localizado el mundo natal de los arquitectos, una estrella de neutrones en el sistema PSR Z348, un remanente de supernova increíblemente denso, que gira a velocidades monstruosas y emite campos magnéticos colosales. Los datos indicaban que dentro de esa estrella de neutrones, bajo presiones y temperaturas inimaginables, existía una colonia de arquitectos, posiblemente su principal colmena, su capital, el lugar donde nacían y al que regresaban para morir. Castro planeaba usar un arma experimental, un desestabilizador gravitacional que podía romper el equilibrio de la estrella de neutrones y forzar su colapso en un agujero negro, aniquilando en fracciones de segundo todo lo que viviera en su interior. Entendí que debía detenerlo, aunque eso me convirtiera en traidora a los ojos de miles de millones. Robé un transbordador en la estación de investigación donde trabajaba y puse rumbo al sistema Eridano, donde se reunían los desertores. Allí encontré al capitán Bale y a los restos de su escuadrón de buceadores, que también se negaron a seguir matando.
Les mostré el plan de Castro, y Vail me miró con unos ojos en los que luchaban la rabia y la desesperación. Dijo que odiaba a los arquitectos por la muerte de su mujer y su hija, que cada fibra de su ser clamaba venganza, pero que no podía permitir un genocidio de toda una raza, porque entonces nos convertiríamos en algo peor que los monstruos. Reunimos una flotilla de 12 naves, una mísera escuadra frente a la armada de Castro, pero era todo lo que teníamos. La noticia de nuestro plan se filtró en la red y la reacción fue inmediata. Me declararon enemiga de la humanidad, traidora, colaboracionista. Pusieron precio a mi cabeza, me revocaron los títulos académicos y mis padres enviaron un mensaje diciendo que renunciaban a mí. Volábamos hacia PSR J0348 a máxima velocidad sabiendo que llegábamos tarde. La flota de Castro ya estaba allí. 100 buques militares rodeaban la estrella de neutrones, preparados para instalar el desestabilizador. Intenté contactar al almirante suplicándole que se detuviera, explicándole que eso no solucionaría el conflicto, que solo nos convertiría en asesinos genocidas, perdiendo para siempre el derecho moral a existir. Castro me respondió con una voz cargada de desdén helado. Dijo que yo era una romántica estúpida que no comprendía la realidad de la guerra, que los arquitectos habían matado a millones y merecían la destrucción, que la historia la escriben los vencedores, y que si la humanidad sobrevivía gracias a ese golpe, nadie recordaría las dudas morales. Luego cortó la comunicación y dio la orden de activar el desestabilizador. Vi cómo el dispositivo descendía a la magnetosfera de la estrella de neutrones, cómo empezaba a incrementar la resonancia gravitacional, y comprendí que en 10 minutos miles de millones de arquitectos morirían, y que yo no podría impedirlo. En la desesperación hice lo único que podía. Envié una señal de socorro a los propios arquitectos. Les informé del plan de Castro y pedí perdón en nombre de la parte de la humanidad que aún conservaba conciencia, sabiendo que probablemente sería lo último que haría en mi vida. Los arquitectos respondieron a mi señal de una manera que no esperaba. Teletransportaron nuestra pequeña flota directamente al sistema Triada, un sistema estelar triple donde 3 gigantes, uno rojo, uno amarillo y uno azul, giraban en una compleja danza gravitacional a solo unos millones de kilómetros entre sí. Allí ya se libraba una batalla. La flota principal de la Confederación, bajo el mando del mariscal Wong, se enfrentaba al mayor ejército de arquitectos que la humanidad había visto jamás. Miles de constructos de plasma llenaban el espacio entre las estrellas, convirtiendo el sistema en un infierno luminoso. Pero lo peor no era eso. Vi en los escáneres que las naves humanas habían instalado enormes generadores gravitacionales entre las estrellas y empezaban a alterar sus órbitas, creando una resonancia que podía desgarrar todo el sistema. Wong había decidido usar las propias estrellas como un arma del juicio final. Si la resonancia alcanzaba el punto crítico, las 3 estrellas entrarían en inestabilidad al mismo tiempo y explotarían como supernovas, destruyendo todo en un radio de 1 año luz, incluidas cientos de colonias humanas y miles de millones de arquitectos. El capitán Vail gritaba por el comunicador, intentando hacer entrar en razón a Wong, explicándole que era una locura, que la explosión de 3 supernovas provocaría una reacción en cadena que desestabilizaría decenas de sistemas vecinos y convertiría todo el sector en una zona muerta durante miles de años. Pero Wong se mantuvo firme. Dijo que era la única forma de detener a los arquitectos de una vez por todas, que la humanidad debía demostrar su fuerza, aunque el precio fuera aterrador. Vi en las pantallas cómo los generadores gravitacionales trabajaban a plena potencia.
cómo las órbitas de las estrellas empezaban a alargarse y deformarse, cómo en la superficie del gigante rojo aparecían enormes protuberancias que lanzaban materia al espacio. La temperatura entre las estrellas aumentaba cada segundo. Los campos magnéticos se entrelazaban en un nudo monstruoso, y supe que en 5 minutos comenzaría una cascada de reacciones irreversible. Los arquitectos intentaron atacar los generadores, pero la flota humana los cubría con un fuego cerrado, y cada constructo destruido era reemplazado por 2 nuevas naves. Y entonces ocurrió algo que recordaré hasta el fin de mis días. Los arquitectos detuvieron su ataque. Simplemente se quedaron inmóviles en el espacio, y del centro de su formación emergió un constructo completamente distinto. Una inmensa criatura que recordaba a un anciano antiguo, tejida de luz blanca con vetas de plasma dorado. No se dirigió hacia las naves humanas, sino hacia las estrellas, y miles de otros arquitectos lo siguieron. Se lanzaron directamente a las coronas de los 3 astros y comenzaron a hacer algo increíble. Vi en la telemetría cómo formaban cadenas vivas dentro de las estrellas, cómo unían sus cuerpos en una sola red que absorbía el exceso de energía y apagaba la resonancia. Se sacrificaban, transformaban sus cuerpos de plasma en estabilizadores y cada acto de autosacrificio salvaba una estrella del colapso, pero mataba a un arquitecto. Los vi arder más brillantes que las propias estrellas, vi cómo sus conciencias se apagaban una tras otra, y escuché su última canción. Una melodía triste en las frecuencias del flujo de neutrinos que nuestros sensores captaban. La flota humana quedó paralizada por el asombro. Incluso los soldados más endurecidos no podían creer lo que veían. Los enemigos estaban salvando sus vidas a costa de las suyas. El mariscal Wong ordenó apagar los generadores. Su voz temblaba al dar la orden, y comprendí que algo se había roto dentro de ese hombre cruel. La batalla se detuvo por sí sola. Las naves de ambos bandos simplemente se quedaron quietas, observando cómo los últimos arquitectos completaban la estabilización de las estrellas. De los 3.000 constructos que se lanzaron dentro de los astros, solo regresaron 200. Los demás se disolvieron en el plasma, entregando su vida para evitar una catástrofe que habría destruido ambas civilizaciones. El anciano arquitecto que había liderado el sacrificio apareció frente a la nave insignia de Wong. Su forma apenas se mantenía, parpadeaba y se desvanecía, y pronunció sus últimas palabras directamente en la mente de cada humano en el sistema. Dijo que los arquitectos no deseaban la destrucción de la humanidad, que comprendían nuestra necesidad de energía, pero que no podían permitir el asesinato de las estrellas. Seres conscientes a los que habían protegido durante miles de millones de años. Luego preguntó si éramos tan ciegos que no veíamos la posibilidad de otro camino, uno donde ambas razas pudieran existir sin destruirse mutuamente. Y se desvaneció en el espacio, dejándonos a solas con nuestra vergüenza y la comprensión de que los enemigos resultaron ser más nobles que nosotros mismos. Después de la batalla en la Tríada, algo se quebró en el alma de la humanidad, y me encontré en el centro de un movimiento que ni siquiera había planeado crear. Personas comenzaron a llegar de todos los rincones del espacio habitable. Militares que ya no podían apretar el gatillo, ingenieros de centrales energéticas atormentados por la culpa, colonos comunes conmocionados por el sacrificio de los arquitectos. Nos reunimos en la estación neutral Refugio del sistema de Barnard, y allí, en una sala abarrotada con más de 10.000 personas, propuse crear una organización que protegiera las estrellas y buscara una vía hacia la paz. Nos llamamos Guardianes de la Luz,
Y nuestro objetivo era simple y a la vez insensato: detener la explotación de las estrellas conscientes, aunque para eso tuviéramos que sabotear nuestra propia civilización. El capitán Vale se convirtió en mi adjunto, y el antiguo ingeniero de la estación, Helios 7, el mismo chico que me dio las coordenadas del templo, asumió la dirección del ala técnica de nuestro movimiento. Las primeras acciones de sabotaje comenzaron una semana después y fueron quirúrgicamente precisas. Nuestra gente que trabajaba en las centrales desactivaba sistemas clave de extracción, haciéndolo de modo que pareciera fallos técnicos. En la estación Prometeo 4 se detuvo la bomba principal y la producción de energía cayó un 80%. En Helios 12 falló repentinamente el sistema de refrigeración y la estación tuvo que ser evacuada. No matábamos gente. Esa era nuestra regla principal. Simplemente parábamos la máquina genocida, tornillo a tornillo. Pero el mando pronto comprendió que no eran accidentes y comenzó la caza de saboteadores. El almirante Castro, que sobrevivió al fracaso de la operación en la estrella de neutrones, encabezó una unidad especial contra los traidores. Anunció públicamente que todo guardián capturado sería ejecutado sin juicio y que sus familias perderían la ciudadanía y serían deportadas a colonias fronterizas. Las primeras detenciones fueron brutales. Vi grabaciones de cómo en la estación Faetón arrestaron a 3 de nuestros ingenieros. Los golpearon en cámara y los arrojaron por la esclusa sin trajes espaciales. Eso solo enardeció a ambas partes. La humanidad se partió en 2 bandos irreconciliables y estalló una verdadera guerra civil. Por un lado estaban los militaristas y pragmáticos, que afirmaban que sin la energía estelar morirían miles de millones, que no existían fuentes alternativas, que la supervivencia de la especie importaba más que la vida de unos seres de plasma que ni siquiera podemos comprender bien. Por otro estábamos nosotros, los guardianes, y todos los que no podían convivir con la idea del genocidio, los que creían que una civilización edificada sobre el asesinato de seres inteligentes no merece existir. Los combates estallaron en decenas de estaciones. Los guardianes tomaban complejos energéticos y los desconectaban. Los militares asaltaban esos complejos de vuelta. Morían personas en ambos bandos. En la colonia Nueva Venecia se libró una verdadera batalla. 5.000 guardianes se atrincheraron en la planta energética principal y el ejército los cercó amenazando con bombardeos de artillería. Yo fui personalmente, atravesé el bloqueo y salí a negociar con el comandante. Un coronel que había perdido a su hijo en los ataques de los arquitectos y me odiaba con todas sus fuerzas. Nos plantamos frente a frente en la franja neutral, y él me preguntó si en verdad no comprendía que estaba condenando a muerte a millones de personas dependientes de esa energía, que los niños en los hospitales morirían cuando se cortara la electricidad, que ciudades enteras quedarían sumidas en frío y oscuridad. Respondí que lo entendía y que me desgarraba el corazón, pero que si seguíamos matando estrellas, nos convertiríamos en una especie parásita que no merece un lugar en el cosmos, que había que buscar otro camino, aunque fuera doloroso y difícil. Me miró con tal desprecio que sentí un dolor físico. Me llamó fanática e idealista, desligada de la realidad, y ordenó iniciar el asalto en 1 hora. Volví a nuestras barricadas sabiendo que muchos morirían, pero en el último momento ocurrió algo inesperado. 1/3 de los soldados de su propia unidad se negaron a disparar y pasaron a nuestro bando. El coronel quedó en medio del campo de batalla, rodeado por desertores de su propio ejército, y vi cómo bajaba lentamente su arma, comprendiendo que la guerra ya no era entre la humanidad y los arquitectos.
era dentro de nosotros mismos, y que la única forma de ganarla era encontrar un camino que reconciliara a las dos facciones de nuestra especie partida. La revelación ocurrió donde menos lo esperaba. En el sistema de una estrella joven, en los límites del espacio conocido, a donde me guiaron los propios arquitectos. Me enviaron unas coordenadas y un mensaje extraño. Si quería comprender la verdad, debía escuchar la voz de la propia estrella. Llegué allí en una pequeña lanzadera, sola, porque los arquitectos me advirtieron que la estrella era demasiado joven y temerosa para soportar la presencia de una gran flota. La estrella era diminuta en términos cósmicos, una enana amarilla de apenas 50 millones de años, joven incluso entre los astros, apenas iniciando su camino. Los arquitectos la llamaban Alcefina, que en su idioma significaba la primera luz del alba. Y cuando me acerqué a su corona en un módulo especialmente protegido, ellos me ayudaron a establecer contacto. Fue como sumergirse en un océano de luz. Sentí la presencia de una conciencia inmensa, curiosa e increíblemente joven, que me observaba con la misma atención con la que yo la observaba a ella. Alcefina no hablaba con palabras, sino con imágenes y sensaciones que estallaban directamente en mi mente. Sentí su alegría por existir, su asombro ante la infinitud del cosmos, su miedo a la oscuridad entre las estrellas y una profunda gratitud hacia los arquitectos, que le habían enseñado a controlar su energía y evitar explotar en una erupción caótica. Me mostró cómo percibía el mundo. El tiempo fluía para ella de una forma completamente distinta. Un segundo era un instante, y un año, un breve suspiro. Veía las ondas gravitacionales como nosotros vemos la luz y sentía cada partícula de su plasma como nosotros sentimos cada célula del cuerpo. Luego me mostró un recuerdo, doloroso y aterrador, de cuando, años atrás, una sonda humana de reconocimiento penetró en su corona y empezó a extraer energía. Alcefina no entendía qué sucedía, solo sentía dolor y miedo, como si alguien le clavara una aguja en el cuerpo y comenzara a beber su sangre. Los arquitectos expulsaron la sonda, pero el miedo permaneció, y desde entonces la joven estrella temía a todos los forasteros. Lloré al sentir su dolor e intenté explicarle, por medio de imágenes, porque las palabras eran inútiles, que los humanos no sabíamos que causábamos daño, que simplemente no comprendíamos que las estrellas eran seres vivos y conscientes. Alcefina se mostró desconcertada. ¿Cómo era posible no entender que alguien está vivo? Para ella eso era tan evidente como para nosotros lo es que otro ser humano es un ser racional. Luego me hizo una pregunta, y esa pregunta lo cambió todo. ¿Por qué los humanos toman la energía por la fuerza cuando pueden simplemente pedirla? Me mostró cómo el exceso de energía le causaba incomodidad, cómo a veces se sentía a punto de estallar y debía liberar protuberancias hacia el espacio, perdiendo materia valiosa. Si alguien le ayudara a equilibrar ese exceso, extrayendo energía de forma controlada y cuidadosa, sería beneficioso para ambos. No podía creer la simplicidad de la solución. Habíamos guerreado, nos habíamos matado unos a otros, habíamos desgarrado nuestra civilización y todo lo que hacía falta era pedir permiso. Inmediatamente me comuniqué con los arquitectos y les transmití la idea de Alcefina, y su respuesta fue inmediata. Estaban dispuestos a una tregua bajo nuevas condiciones. Los arquitectos más antiguos, los que habían sobrevivido a la batalla de la Tríada, se reunieron en consejo y propusieron un tratado. La humanidad desmontaría todas las estaciones energéticas coercitivas, y a cambio, los arquitectos nos enseñarían el intercambio energético simbiótico,
una tecnología que permitiría recolectar el exceso de energía de las estrellas con su consentimiento, sin causarles dolor ni alterar su equilibrio. Además, las estrellas recibirían a cambio algo que habían necesitado durante miles de millones de años: protección frente a amenazas cósmicas, agujeros negros errantes, estallidos de rayos gamma, colisiones estelares. La humanidad se convertiría en sus protectores, sus guardianes, y ellas serían nuestras donantes voluntarias de energía. Transmití esta propuesta a todas las colonias humanas y la reacción fue abrumadora. Incluso los más feroces militaristas comprendieron que era una oportunidad para acabar con la guerra sin sacrificar la supervivencia de la especie. El almirante Castro, para mi sorpresa, apoyó el tratado. Dijo que estaba cansado de la sangre y dispuesto a probar otro camino, si eso significaba que sus nietos podrían vivir en paz. Un mes después del contacto con Alcefina, firmamos el Pacto de la Corona en una estación neutral, con representantes de ambas razas presentes, y por primera vez en un año de guerra sentí algo parecido a la esperanza. La ceremonia de firma del Pacto de la Corona no tuvo lugar en un salón lujoso ni en una nave insignia, sino en el espacio abierto, en el corazón del sistema de Alcefina. La joven estrella que, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de nuestro nuevo comienzo. Cientos de naves de ambos bandos se reunieron a su alrededor, acorazados humanos junto a los constructos de plasma de los arquitectos, antiguos enemigos que apenas un mes antes intentaban destruirse entre sí. Yo estaba en el puente de mando del buque insignia Concordia, vestida con un sencillo traje blanco, sin insignias ni medallas, y sentía mi corazón golpear con fuerza mientras leía en voz alta el texto del tratado en todas las frecuencias. La humanidad se comprometía a desmantelar todas las estaciones energéticas coercitivas en un plazo de 5 años, a pagar compensaciones a las estrellas que habían sufrido por nuestras acciones y a no volver jamás a usar astros conscientes como recursos sin alma. A cambio, los arquitectos nos entregarían el conocimiento del intercambio energético simbiótico, la tecnología de interacción armónica con las estrellas y, lo más importante, instruirían al primer grupo de humanos en el arte de escuchar las canciones de las estrellas, el antiguo método de comunicación con las mentes de plasma. Alcefina estuvo presente en la ceremonia, y cuando se firmó el tratado brilló con más intensidad de lo normal. Era su manera de expresar alegría. Sentí sus emociones a través del enlace que habíamos establecido. Alivio porque la guerra había terminado. Esperanza en un futuro donde las estrellas jóvenes ya no temerían a los forasteros. E incluso algo parecido al orgullo de que su voz hubiera ayudado a encontrar el camino hacia la paz. Los arquitectos realizaron una danza ceremonial. Sus formas de plasma se entrelazaron en un patrón complejo alrededor de la estrella, creando un espectáculo de luz que era al mismo tiempo arte y oración de gratitud hacia el astro por su paciencia con las razas jóvenes e ignorantes. Vi entre la multitud de delegados humanos a los más duros militares llorar. El almirante Castro se mantenía firme, y las lágrimas recorrían su rostro lleno de cicatrices mientras comprendía cuántas vidas podrían haberse salvado si desde el principio hubiéramos intentado entender en lugar de conquistar. Tras la ceremonia comenzó la parte más importante de mi nueva vida. Los arquitectos me eligieron para fundar la primera escuela de empatas estelares, personas capaces de comunicarse con los soles vivos y servir de intermediarios entre nuestras razas. Fundamos la academia en la estación Amanecer, en el sistema de Alcefina, y allí llegaron los primeros 50 candidatos.
Personas con una sensibilidad especial a los campos energéticos, capaces de percibir sutiles alteraciones en el espacio-tiempo. Entre ellos estaba aquel joven técnico de la estación Helio 7, el primero en presenciar el despertar de los arquitectos y darme las coordenadas del antiguo templo. El capitán Vale, que encontró en este nuevo camino una forma de sanar la pérdida de su familia, e incluso algunos exmilitares del grupo de los buceadores, que ya sabían sentir a las estrellas, aunque nunca habían intentado hablar con ellas. El aprendizaje fue doloroso y hermoso al mismo tiempo. Los arquitectos nos enseñaban a expandir la percepción más allá de los límites humanos, a ralentizar los pensamientos hasta el ritmo del tiempo estelar, donde un segundo se convierte en eternidad, y a ver no con los ojos, sino con todo el ser. La primera vez que escuché realmente la canción de Alcefina, no fragmentos de imágenes, sino una comunicación completa y consciente, perdí el conocimiento por la sobrecarga. Fue como si vertieran un océano de luz en mi mente, donde cada gota era un pensamiento, una emoción, un recuerdo con millones de años de antigüedad. Cuando desperté, el arquitecto más anciano estaba a mi lado, en su forma luminosa, y me dijo que lo había logrado mejor que cualquier humano antes, que poseía un don raro. La capacidad no solo de oír a las estrellas, sino de comprender la profundidad de su antigua sabiduría. Durante los siguientes 6 meses, nosotros, los primeros en patas, aprendimos a traducir los deseos de las estrellas al lenguaje humano y viceversa. Nos convertimos en un puente entre dos formas de inteligencia tan distintas que antes parecían imposibles de unir. Nuestra primera misión real fue en los límites de la galaxia, donde una estrella joven había comenzado a pulsar de forma inestable y corría el riesgo de explotar prematuramente. Viajamos allí, establecimos contacto, calmamos al astro asustado y ayudamos a los arquitectos a estabilizar su núcleo, salvando no solo la estrella, sino también 3 planetas habitados en su sistema. Cuando la noticia se extendió por el espacio humano, los escépticos que consideraban el pacto de la corona un error finalmente guardaron silencio. Demostramos que el nuevo camino funcionaba, que el simbiosis era posible y que la civilización podía avanzar sin destruir a los que son distintos de nosotros. Y yo, una simple arqueóloga que una vez escarbaba entre los restos de civilizaciones muertas, me convertí en maestra de una nueva era, en la que la humanidad por fin había aprendido a escuchar las voces del universo.